Bueno, saludos desde la Iglesia Bautista High Point en Austin, aquí en Texas. Saludos de mi esposa, de mis 5 hijas, de mi nieta y de mi nieto. Saludos también desde el Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky. Saludos de su presidente, el Dr. Albert Mohler. Es un placer estar aquí con ustedes. Queremos tratar el tema del liderazgo bíblico y vamos a pedir ahora a nuestro Señor que nos ayude. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú has hablado y lo que has dicho está escrito para nosotros en tu palabra a través del ministerio del Espíritu Santo. Y ahora, Espíritu Santo, te pedimos, ilumina la palabra y enséñanos a Cristo de las páginas de nuestras Biblias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Yo creo que es posible que nuestros pensamientos acerca de la iglesia son muy pequeños. Y es posible que nuestros pensamientos acerca de la iglesia son muy pequeños porque nuestros pensamientos acerca de Jesucristo son muy pequeños. Y lo que yo quiero hacer es construir en este tiempo que tenemos una doctrina del liderazgo bíblico, pero para poder entender el liderazgo bíblico tenemos que entender cuál es el plan eterno de Dios. Porque podemos ir a muchas conferencias, podemos hablar de diferentes modelos de liderazgo, diferentes filosofías de liderazgo, pero lo que queremos entender es qué es lo que dice la palabra y si hay un patrón de liderazgo bíblico, debemos de modelar este patrón y seguir este patrón. Así que, ¿cuál es el plan eterno de Dios? Vamos a Efesios capítulo 1. Y lo que yo quiero hacer es construir una doctrina de liderazgo, pero mi convicción es enseñar todo de la palabra de Dios. Así que vamos a sacar nuestras Biblias. Vamos a ir a muchos lugares a poder entender lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Dios, su plan eterno, Cristo, su iglesia y la estructura bíblica de la iglesia. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Yo quiero proponer que el plan eterno de Dios es Jesucristo. El plan eterno de Dios no es su iglesia. El plan eterno de Dios es Jesucristo. Y fíjense cómo lo explica Pablo en el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan eterno de Dios es tener un rey ser humano que es su hijo, que va a mostrar la imagen de Dios, enseñando el carácter de Dios, la bondad de Dios, dirigiendo el mundo y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Fíjense, el misterio de su voluntad es en Cristo reunir todas las cosas. Ahora fíjense en el capítulo 1, versículos 19 a 22. Voy a comenzar en el 18.
Dice Pablo, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Este es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios es reflejar su imagen a través de su Hijo, que es rey y sacerdote, y Él va a poner todo bajo de Cristo y Él va a reunir todo en Cristo. Así que el plan eterno de Dios es exaltar a su Hijo Jesucristo como Rey y como Señor. Ese es el plan eterno de Dios, a exaltar a Jesucristo como Señor y como Rey. Y todo lo que está contra Dios, todo lo que está contra el mundo, todo lo que está en lucha en este mundo, reunir todo en Cristo y someter todo bajo Cristo. Este es el plan eterno de Dios. Y lo interesante es que una de las cosas que Dios está sometiendo y uniendo bajo Cristo es una humanidad fracturada. Fíjense en Efesios 2, versículo 11. Dice Pablo: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Después de Génesis 3, ¿qué es lo que pasa? El pecado ha entrado al mundo. Y dice que de ese tiempo y en adelante la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente van a estar en guerra. Las dos semillas vienen de la mujer, ¿no? Vemos en Génesis 4 dos hermanos. Uno es la semilla de la mujer, otro es la semilla de la serpiente, en guerra. Y vemos que la humanidad está en guerra. Eso es no lo que vemos en las noticias, en los periódicos. Eso no es lo que experimentamos en nuestras vidas día tras día. Ser humanos en lucha. Aquí en los Estados Unidos, los afroamericanos contra los anglos contra los afroamericanos. Vemos una humanidad en guerra. Y una de las cosas que Dios está uniendo y sometiendo bajo Cristo es esta humanidad. Y la está uniendo a través de la sangre de Jesucristo en un cuerpo que es la iglesia. Fíjense cómo sigue hablando Pablo en versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear
en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Así que el plan eterno de Dios es exaltar a Cristo como Rey y como Señor y unir bajo Cristo esta humanidad en su iglesia a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, esta es la pregunta. Si el plan eterno de Dios es exaltar a Cristo y a unir todo en Cristo y bajo Cristo, ¿cuál es el papel de la iglesia en este plan eterno? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es el rol de la iglesia que nosotros tocamos como iglesia en este plan eterno? Y también seguimos aquí en Efesios, vamos al capítulo 3 y vemos cómo Pablo lo explica, como él explica su mismo ministerio. En el versículo 8 dice: a mí, que soy menos que él, más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Interesante, ¿no? El plan eterno de Dios es exaltar a Cristo como Rey y como Señor. El papel de nosotros es anunciar a este mundo perdido: Jesucristo es Señor, Jesucristo es nuestro Rey, Jesucristo es el Rey de Dios, el Mesías de Dios, el Señor de nosotros. Arrepiéntense y sométense bajo a Cristo. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra misión. Nuestra misión como iglesia es exaltar a Cristo como Rey y como Señor y como Salvador del mundo, para que todos los que en este momento no están sometidos bajo el reino de Jesucristo se pudieran arrepentir y someterse bajo Cristo. Pero fíjense lo que dice Pablo en el versículo 9. Ese es el ministerio de él: anunciar las riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entendemos lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos un gran privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de participar en el plan eterno de Dios a exaltar a su Hijo Jesucristo como Señor y como Rey, anunciando el Evangelio y llamando a todos que vengan y reciban a Cristo y entren al reino de Dios. Esa es la misión de nosotros. Esa es la parte. Ahora, interesantemente, eso no es lo único que estamos haciendo juntos. Porque lo que vemos es que como iglesia, cuando uno se arrepiente y cuando uno se recibe en la iglesia, vemos en Hechos capítulo 2 que Pedro predicó la palabra. Cayeron bajo convicción y ¿qué pasó? Se arrepintieron, se bautizaron, se añadieron a la iglesia. Y dice en Hechos 2:42, se entregaron, se dedicaron a la enseñanza o a la doctrina de los apóstoles. Se entregaron al compañerismo. Eso es que vivieron como una iglesia y como una iglesia estaban viviendo de tal manera que no nada más estaban anunciando que Jesús es Cristo y Rey y Señor, pero estaban viviendo de tal manera en la iglesia que estaban mostrando la gloria y la sabiduría de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Efesios 3, 9 y 10. Dice aquí, en el versículo 10,
De este modo, dice Pablo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense el versículo 11. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el plan eterno de Dios. Exaltar a Jesucristo como Rey y como Señor. A salvar una humanidad bajo Cristo, unida, judío y gentil, afroamericano y anglo, hispano, asiático, hasta cubano y puertorriqueño. Unido por la sangre de Cristo, sometido bajo el reino de Jesucristo. La parte de ustedes, la parte de nosotros, es anunciar: Jesús es el Rey de Dios. Él ha puesto su Hijo en su trono. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Sométanse bajo a Jesucristo. Y ahora, al entrar al reino, vamos a vivir juntos en esta iglesia de tal manera que el mundo alrededor de nosotros empiezan a preguntar: ¿por qué ese pueblo es diferente? ¿Por qué ellos son distintos? ¿Por qué ellos aman de esa manera? Pero si vamos a vivir de tal manera, tenemos que entender que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia para esta misión. Y esto lo vemos en Efesios 4. En Efesios 4 vemos que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia para su gloria y para nuestra misión. Y en Efesios 4, comenzando en el versículo 7, dice: pero cada uno de nosotros, bueno, vamos al versículo 1 para que pudieran ver la unidad de la iglesia primero. En Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ese es el propósito para nosotros: anunciar el evangelio, pero vivir de tal manera que damos testigo a este evangelio. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La pregunta es: ¿cómo podemos, Señor? ¿Cómo podemos vivir de tal manera? Porque todavía estamos luchando contra pecado, ¿no? Todavía yo me enojo con mi vecino. Todavía tengo problemas a veces con mi esposa y con mis hijos. Todavía tengo problemas con los miembros de la iglesia. Todavía tengo problemas con el pastor. ¿Cómo podemos vivir de tal manera? Bueno, tenemos nuevo corazón, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la iglesia unos y otros. Y fíjense que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia para esta misión de anunciar y de vivir el evangelio. Fíjense el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, está hablando de Jesucristo, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Eso es decir, que Él vino, se hizo como nosotros. Pero fíjense el versículo 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Eso es decir, que Dios ha exaltado a su Hijo como Rey a su diestra.
Y Jesucristo como Rey a la diestra de nuestro Padre Celestial todavía está dirigiendo su iglesia. La manera que Jesucristo dirige su iglesia es a través de sus ministros de la palabra. Fíjense el versículo 11. Él, el Cristo ascendido, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Estos son el fundamento de la iglesia, como Pablo dice en Efesios 2. Estos son los que recibieron la revelación de Dios acerca de Jesucristo. Eso es decir, que el fundamento de la iglesia es el evangelio, la revelación de Dios acerca de su Hijo Jesús como Cristo. Y ese es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Pero fíjense que también el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia, el fundamento de la revelación acerca de Él mismo como Cristo, pero también Él ha dado evangelistas, los que llevan esta revelación, este evangelio a lugares donde ahora no ha llegado. Y últimamente dice que Él ha dado pastores y maestros. Fíjense la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él ha estructurado su iglesia de tal manera que nosotros tenemos el fundamento, la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, ahora entendida a través del lente de Jesucristo. Ese es el fundamento. No tenemos otro fundamento. Jesucristo es el fundamento. No podemos construir esta iglesia en otro fundamento nada más que Jesucristo. También hay necesidad a enviar personas a llevar ese evangelio en los lugares donde todavía Cristo no es adorado. Pero en la iglesia, el Cristo ascendido ha dado pastores, Él ha dado maestros. Y queremos preguntar 3 preguntas en este tiempo. Pregunta número 1. Si esta es la estructura de Cristo, debemos de seguir este patrón, ¿no? Ahora, la primera pregunta. ¿Cuál es el ministerio de estos pastores? ¿Cuál es el ministerio? Y lo vemos aquí en los versículos 11 al 16. Fíjense. El versículo 12. Y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha salvado, nos ha traído en iglesias, nos ha dado pastores, nos ha dado la palabra, y el propósito para los pastores es proclamar esta palabra que apunta a Jesucristo para edificar la iglesia entera. Pero fíjense cómo trabaja este ministerio de la palabra, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, esta es la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad, aquí está esa palabra de nuevo, la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de los pastores es predicar esta palabra, enseñar esta palabra en la iglesia, para que nosotros como iglesia pudiéramos crecer más y más parecido a Jesucristo. Y sigue Pablo entonces, versículo 14, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso es lo que estaba hablando Miguel hace un poco de tiempo anterior. Todas estas doctrinas que están flotando por ahí. Y muchos miembros en nuestras iglesias ven esta doctrina por ahí y se van, ay, mira qué bonita. Y hay otra doctrina por ahí, ay, mira qué bonito.
Y los pastores están predicando la palabra, enseñando la palabra para fortalecer la iglesia, para que no seamos niños, buscando las cosas que son bonitas, que nos distraen de la verdad, de la sana doctrina de la palabra de Dios. Más bien, versículo 15, al hablar la verdad en amor. Esto es clave, porque aquí vemos el discipulado. Este es el papel de todo miembro de la iglesia. Más bien, al hablar la verdad en amor, ¿qué verdad? Esta verdad que Cristo ascendido ha regalado a la iglesia, que ha venido a través de los apóstoles y los profetas. Este evangelio. Y los miembros tenemos que hablar esta palabra. Como dice un amigo, el propósito de la iglesia y el discipulado es bochinchar esta palabra uno con otro. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entendemos cuál es el ministerio de los pastores, de los ancianos. Es el ministerio de la palabra de Dios. Y fíjense cómo funciona dentro de la iglesia. El pastor desde el púlpito proclama esta palabra en la iglesia. La iglesia recibe esta palabra y la iglesia entonces empieza a hablar esta palabra dentro de la iglesia, unos a otros, hablando esta palabra, hablando la verdad en amor, en consejo, en discipulado. Y por eso es que la predicación expositiva es tan importante. Porque la predicación expositiva del púlpito es la única palabra que la iglesia enteramente escucha todos juntos. Y esa palabra debe de reverberar a través de la iglesia. Esa palabra debemos de hablar unos con otros. En la iglesia de nosotros tenemos grupos pequeños que se reúnen sobre la semana y están discutiendo esta misma palabra porque queremos que ellos pudieran aplicar esta palabra en sus vidas. Y como pastores, el ministerio principal de nosotros es proclamar esta palabra, enseñar esta palabra, dirigir a la iglesia con esta palabra. Ese es el ministerio. En Hechos 6, no vamos allá, pero en Hechos 6 vemos la prioridad de la palabra de Dios, de proclamar esta palabra. Y los apóstoles, en ese momento no habían ancianos todavía en la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles se involucraron en las cosas de la iglesia y ya había más de 5,000 personas en la iglesia. Y si seguían involucrados en las cosas que no eran la predicación de la palabra, se iban a distraer del ministerio principal. Y ahí es donde salen los diáconos. No vamos a hablar de diáconos en este momento, pero los diáconos funcionan de tal manera que ayudan a los ancianos a seguir con el ministerio principal. Y los diáconos ayudan sirviendo en la iglesia para que los ancianos pudieran enfocarse en la predicación de la palabra de Dios y en la oración. Ese es el ministerio de nosotros en la iglesia Bautista High Point. Nosotros estamos en cargo de la palabra de Dios. Estamos dirigiendo la iglesia por esta palabra. Tenemos un servicio por la mañana. Estoy predicando a través de Hechos. En la noche tenemos otros hermanos en la iglesia que están predicando en el Antiguo Testamento. Y estamos dirigiendo por la mañana en el Nuevo Testamento, dirigiendo en la noche por el Antiguo Testamento. Y queremos
darle a la iglesia el consejo de Dios enteramente. Yo he estado ahí ya casi 13 años. Y si Dios me deja seguir, yo sigo. Pero cuando yo esté al frente de mi Señor, yo quiero decir como Pablo en Hechos 20, Señor, la sangre de ellos no están en mis manos. Porque yo he predicado todo el evangelio, toda tu palabra, todo tu consejo. Así que ese es el ministerio principal de los ancianos. Ahora, ¿quién puede ser anciano? Esa es una pregunta clave, ¿no? ¿Quién puede ser anciano? Interesantemente, Pablo escribe una carta a la iglesia en Éfeso, pero al pastor Timoteo. Y ahí, en 1 Timoteo capítulo 3, él empieza a explicar quién puede ser anciano. Así que vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. Y nada más que para que pudieran ver, estamos preguntando, que hemos visto el plan eterno de Dios, exaltar a Cristo como Rey y como Señor. Vemos que está uniendo una humanidad bajo Cristo. Y vemos que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia de tal manera que el fundamento es el Evangelio de Jesucristo. Y hay en la iglesia personas que la iglesia envía para predicar este Evangelio, pero hay personas en la iglesia, pastores, ancianos, obispos, 3 palabras, el mismo oficio, que enseñan la palabra, que predican la palabra. Y la pregunta es, ¿quién puede ser anciano en la iglesia? Y aquí vemos en capítulo 2 de 1 Timoteo que Pablo dice que no permite una mujer ocupar el cargo del anciano. Dice aquí en versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora, no tenemos tiempo para exponer este pasaje, así que dejo a Sugel que recoja el problema. Mañana, en las preguntas y respuestas. No, hay discusión, honestamente hay discusión. Lo que quiero que se fijen rápidamente es que el argumento de Pablo no está encajado en la cultura, sino está encajado en creación. Y dice Pablo, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Eso es decir, que el patrón que Dios ha dado a su iglesia en Génesis 1 y 2, del hombre como líder, el hombre como protector, ese patrón de la familia, Jesucristo quiere que se refleja en la iglesia. Y por esa razón, mi entendimiento es que nada más que hombres pueden ser pastores. Pero ahora, no todos hombres tampoco. Pablo nos dice en en 1 Timoteo capítulo 3, que esto no es una cosa que nada más que porque eres hombre puedes ser anciano. Eso no es lo que dice Pablo. Dice aquí en el versículo 1 de 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable. Yo creo que esa es la calificación principal, irreprochable. Eso quiere decir, si alguien viene con una acusación contra un anciano, si él está viviendo de una manera irreprochable, eso es decir, que la acusación no se pega. Por ejemplo, si en mi iglesia yo estoy respetando a las mujeres,
Yo estoy tratando a mi esposa con honor y con respeto, y estoy tratando a todas mis hermanas con honor y con respeto, y viene una persona y dice, mira, el pastor Juan está como, no se está portando bien con esta mujer. Y si estoy viviendo de manera irreprochable, la iglesia y los ancianos van a decir, pero no entiendo esa acusación porque yo he visto al pastor Juan y no veo que él trata ninguna persona de esa manera. Ahora vamos a preguntar, vamos a seguir, vamos a entender, pero tenemos que vivir de tal manera que es irreprochable. Pero fíjense cómo Pablo lo explica. Irreprochable en su vida personal. Fíjense los versículos 2 y 3. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Eso es decir, que el anciano debe de vivir una vida de un carácter personal de santidad. Y Miguel estaba hablando de eso también, ¿no? Los pastores, los ancianos, debemos de vivir una vida que todo miembro puede modelar en su vida atrás de nosotros. Tenemos que vivir una vida irreprochable en nuestra vida personal, pero también irreprochable en nuestra vida familiar. Marido de una sola mujer, fíjense los versículos también 4 y 5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo puede un pastor, un anciano, dirigir y gobernar la iglesia y cuidar la iglesia si ni puede cuidar su misma familia? Si no puede dirigir sus niños. Si sus niños faltan el respeto a su padre y a todos los miembros, a los adultos. ¿Cómo una persona puede mantener el respeto de la iglesia cuando no puede mantener el respeto de sus hijos? El anciano, el pastor, debe de tener una vida irreprochable en su familia. Debe de ser fiel a la esposa que Dios le ha dado. Ahora, eso no quiere decir que tiene que ser casado y tampoco quiere decir que tiene que tener niños. Pero es decir, tenemos que vivir una vida irreprochable en nuestra familia. Y si somos casados, fiel a nuestra esposa y fiel en dirigiendo nuestra familia. También irreprochable en su vida espiritual, su vida doctrinal. Dice, apto para enseñar. Uno no es apto para enseñar si no sabe la palabra de Dios. Es difícil predicar fielmente semana tras semana si un pastor no está entregado a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Si un pastor no está tomando de la fuente de la palabra de Dios, ¿qué es lo que le va a dar a la iglesia? Así que tenemos que entregarnos a la palabra. Tenemos que, como la iglesia en Hechos 2, tenemos que dedicarnos a la doctrina de los apóstoles, estudiando la palabra, tratando de entender la palabra mejor y mejor. Y entonces ser apto para enseñar la iglesia. Eso se puede aplicar en diferentes maneras, pero por lo menos el anciano debe de poder tomar la palabra de Dios y explicarla uno a uno en la iglesia, aconsejando una pareja, enseñando en una escuela dominical. Hay algunos que predican del púlpito. En el caso de nosotros, nosotros no creemos que cada anciano tiene que predicar. Ahora, tratamos de sugerir que traten de predicar y los tratamos de capacitar para que puedan predicar.
Pero nosotros no creemos que es un requisito que todo anciano predique la palabra de Dios como el pastor principal. Así que debe ser apto a enseñar, irreprochable en su vida espiritual y doctrinal, y irreprochable en su vida pública. 1 Timoteo 3:7. Debe gozar también de una buena reputación entre de los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Quién puede ser pastor? Un hombre que es fiel, un hombre que no es recién convertido, un hombre que vive de tal manera al frente de Dios y al frente de la iglesia que es irreprochable. No perfecto, irreprochable. Así que este es el carácter que tenemos que tener como ancianos, y fíjense, este carácter se observa por tiempo con paciencia. Una de las equivocaciones que yo veo en muchas iglesias, especialmente en iglesias que se plantan, es afirmar ancianos muy temprano. Hombres que no están listos para servir como ancianos. Fíjense lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22 y el 24 y 25. Dice Pablo a Timoteo: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. El 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Eso es decir, que tenemos que tener paciencia en reconocer ancianos dentro de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio? La palabra de Dios. ¿Quién puede ser anciano? Hombres irreprochables. La última pregunta: ¿cómo se organizan los ancianos? ¿Cómo se organizan los ancianos? Cuando ve una persona la palabra anciano, siempre está en el plural. Está en el plural. Eso es decir, que nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría ha estructurado la iglesia para su gloria y para nuestra misión. Y ha dado a la iglesia no nada más que un solo pastor, pero pastores y maestros. Y cuando vemos la palabra anciano, se ve en plural. Eso es decir, que es bueno tener una pluralidad de pastores, una pluralidad de ancianos. Y entendemos prácticamente la gran sabiduría de tener unos hombres juntos. El cargo de ser pastor de una iglesia es muy fuerte para una sola persona. El poder y la autoridad del pastor es gran tentación para una sola persona. Y en la sabiduría de nuestro Señor, Él ha dado a la iglesia pastores y maestros. Y interesantemente, estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 5, vamos al 17. Lo que vemos es que en esta pluralidad también hay una paridad. Los ancianos tienen diferentes roles dentro de ellos mismos. En la iglesia de nosotros yo tengo un rol de ser el predicador principal, pero yo no estoy sobre las finanzas. Yo no quiero estar sobre las finanzas. Tenemos otros hermanos que están en cargo del discipulado. Tenemos otros que están sobre la música. Tenemos otros que tienen diferentes y distintas responsabilidades, pero juntamente cuando nos reunimos como pastores, estamos todos juntos hablando y orando sobre el ministerio entero de la iglesia.
y estamos ayudando unos a otros a dirigir la iglesia de Dios. Dice aquí en versículo 17, 1 Timoteo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Eso es decir, que todos ancianos deben recibir la honor que trae su oficio. Eso es el respeto de su oficio. Pero hay algunos, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, hay algunos que reciben la segunda honor de remuneración. Ahora, eso depende en la iglesia, depende en cuántas personas hay, depende en lo que pueda hacer la iglesia. Pero es decir que los ancianos son múltiples. Y hay una paridad dentro de los ancianos que todos están responsables bajo Cristo por la iglesia enteramente. Quiero resumir lo que he dicho, nada más leyendo Primera Pedro, vamos juntamente. Primera Pedro capítulo 5 y después cierro con unas palabras de consejo. Primera Pedro capítulo 5. 1 al 5. Aquí vamos a concluir sobre el liderazgo de la iglesia. Dice Pedro, por tanto a los ancianos entre ustedes, de nuevo en plural, por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los ancianos deben de vivir una vida de ejemplo. Debemos de vivir vidas irreprochables que la iglesia puede modelar. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Dios ha establecido un modelo de liderazgo para que la iglesia pudiera proclamar el evangelio. Todos somos ministros. Todos somos siervos. Estos son principios de liderazgo. Estos vienen de John Stott en su comentario en Hechos. Principio número 1, Dios mismo ha establecido el patrón de liderazgo en la creación. Donde existe un liderazgo masculino en el hogar, se aplica en la iglesia. Principio número 2, liderazgo en la iglesia no es una cuestión de su cargo o título, sino es una cuestión de servicio. Y el principio número 3, liderazgo de la iglesia no es una cuestión de talento o superdotación, sino que es una cuestión de carácter. Dentro del patrón establecido, todos somos siervos. Los ancianos sirven de una manera. Los diáconos sirven de una manera. Los miembros sirven de una manera, pero todos somos siervos. Así que les dejo a ustedes con esta pregunta. Si todos somos siervos, ¿dónde estás sirviendo? Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, porque has hablado. Nos has enseñado tu plan eterno en Cristo, tu plan eterno para exaltar a Cristo como Señor y como Rey. Tu plan eterno a reunir todo en Cristo y someter todo bajo Cristo. Entendemos el rol de nosotros en este plan eterno de proclamar a Cristo como Rey y como Señor. Y
vivir como iglesia de tal manera que enseñamos al universo que tú eres sabio. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a vivir de esta manera. Amén.